Verónica, trabajé durante 27 años en Lácteos Cono Sur, que es más conocida como la Suipachense, por lo menos en esta zona y en gran parte de Buenos Aires se conoce la marca. Es una empresa que tiene casi 80 años de historia. La verdad que es una empresa era una empresa tradicional acá en el pueblo y bueno, está sin actividad desde hace unos meses. Yo inicié a trabajar ahí cuando tenía 22 años, ahora estoy a punto de cumplir 50, así que casi toda mi vida estuvo asociada a el desarrollo de la empresa, tanto mi desarrollo personal como profesional, y era parte de mi vida cotidiana. Soy licenciada en administración, estudié en la universidad pública, en la Universidad de Luján, que también está en la zona, y muchos estudiantes de acá, de Suipacha y de Mercedes, yo soy oriunda de Mercedes, terminé viviendo en Suipacha por la Suipachense. Bueno, la Suipachense se fundó en junio de 1947, así que el año que viene sería el aniversario número 80. Eh, Se fundó como una cooperativa de productores lácteos de acá de la zona de Suipacha, de los mismos que tenían los tambos, de los dueños de los tambos, de los dueños de las vaquitas. Y generaron una cooperativa de productores que con el tiempo se transformó en una empresa, y que fue una cooperativa hasta el año 96, hasta 1996, que en la crisis de la década menemista empezó a declinar y fue comprada por capitales chilenos. En ese momento, en el 96, la compró el grupo Watts, que era un grupo inversionista, también se dedicaba a y se dedica a la producción láctea en Chile, y como inversión compraron la empresa acá en Argentina. Yo entré a trabajar en el 99, ya estaba este grupo, así que la época de la cooperativa no la conocí trabajando, sí la conocí de chica con los productos que yo en ese momento vivía en Mercedes, en mi infancia, y era eh, llegaba, no sé, venía gente con hormas de queso para vender, venía gente con los tarros de dulce de leche para vender, o sea, era un placer, era riquísimo, o sea, mi contacto, primer contacto con la suipachense era, qué rico esto, ojalá ir a hacer una visita en la empresa. Bueno, por cosas de la vida termino trabajando ahí. Entro en el 99, en plena crisis económica del país, una crisis muy similar y muy parecida a la que estamos atravesando ahora. Y entro también con un cambio muy grande que se da en ese momento, que es eh, lo que tiene que ver con la informatización de todo, porque entro con lo que empezaba a aparecer, que hoy es re común, el Excel, el Word. Entro con Internet, con el mail, con los primeros contactos de una empresa tradicional con el mundo informático, y con un cambio cultural muy grande, porque además de la crisis económica, era una empresa que tenía gente trabajando, sobre todo en la parte administrativa, de muchos años y mucha antigüedad. Gente que se podía adaptar al cambio y gente que no. Y eso fue medianamente utilizado junto con la crisis económica para una reducción de personal muy grande. Yo entré a trabajar, y en el momento que entré a trabajar, todos los viernes salían dos gerentes, el gerente administrativo y el gerente de producción, y era ver a quién en ese momento les llegaba el telegrama de despido. Hubo una reestructuración muy grande de la empresa y desapareció uno de los pilares fundamentales de la empresa, que después no se pudo recuperar, que fue la quesería.
O sea, en ese momento la quesería era, tal vez por los costos, tal vez por la situación, era muy cara de sostener, los costos eran muy importantes, mucha gente que se prescindió trabajaba en la parte de quesería y se perdió un producto que en ese momento era premium, y que si bien después se volvieron a hacer quesos eventualmente, pero nunca se llegó a la calidad de producción que se tenía en ese momento. Entonces hubo todo un cambio porque se implementó tecnología, se implementó toda la parte informática, todo ese crecimiento, pero a la vez se fue variando lo que fue la calidad de los productos. O sea, se fue cambiando la fórmula con el nombre de cambio de fórmula. En realidad se fueron abaratando costos y se empezó en los últimos años, porque esto fue pasando durante años y durante décadas, se empezó un camino que también tiene que ver con lo que terminó sucediendo ahora, porque no fue un hecho aislado, fue un hecho de mucho tiempo, muchas décadas, pero ¿qué arrancó ahí? También hubo durante, no sé, entre el 2002 y el 2010, una época de gloria, te diría, de la Suipachense, porque al ser una segunda marca, la Suipachense es una segunda marca y al atravesarse y venir de la crisis que se venía del 99, 2001, la realidad es que mucha gente se volcó a esa marca. Entonces, en momentos en el cual la industria láctea en general estaba atravesando una crisis, la suipachense iba creciendo y llegó a exportar, trabajaba a exportar y a vender en licitaciones con el gobierno. En ese momento estaba el gobierno de kirchnerista, primero de Néstor, después de Cristina, y la empresa proveía leche para los planes sociales, el plan Más Vida, los comedores escolares, a los chicos del jardín de infantes. Entonces, junto con eso y las exportaciones, porque también se exportaba, hubo unos años de crecimiento económico. La realidad es que, desde mi percepción, obviamente, eh, no se reinvirtió en lo que podría haber sostenido con el tiempo a la empresa y después de esos 10 años la empresa fue quedando estancada en el tiempo, tanto en tecnología como en normas, al no tener lo mínimo para calificar en determinadas normas internacionales, la empresa fue quedando afuera de mercado, fuera de competencia, no pudo exportar más. eh, la venta que se hacía con el gobierno, con las licitaciones en algún momento, que también con el declive del gobierno, o sea, todo como que fue acompañando la estructura de política, fue acompañando también el declive de la empresa. Eh, la realidad que también la empresa empezó con problemas financieros a partir del 2010-2012. Por eso te digo que va coincidiendo más o menos con también la caída del movimiento político que estaba en ese momento. Fue una empresa que en su momento llegó a tener 300.000 litros por día de producción, que llegó a equivalente, más o menos hay un equivalente de 1.000 litros por persona, por empleado, con lo cual se llegó en algún momento a tener 280 empleados. Tal es así que había empleados de acá de Suipacha y empleados que venían de afuera. Eh, con la primer venta que se hace desde que estoy yo, que fue en el 2012, se fueron los accionistas chilenos y compró el grupo Maralac, que son venezolanos, que son los que estuvieron estos últimos años, del 2012 al 2025. Este, hubo otra nueva reestructuración, gente de la cual en ese momento igual se pagó indemnización y todo, pero también
Se redujo muchísimo la planta, quedaron aproximadamente la misma cantidad de empleados que estábamos ahora últimamente, que éramos 140. Eh, Se empezó a trabajar, hubo muchas, no sé, muchas decisiones empresariales, las cuales yo no estoy capacitada para evaluar, pero que la realidad es que la empresa empezó en un declive y no se pudo recuperar. Eh, en diciembre de 2017 la empresa se convoca, entra en convocatoria de acreedores. eh, Viene una nueva gerenciamiento, un nuevo gerenciamiento, siempre con estos dueños, pero un nuevo cambio de políticas gerenciales, que parecía que la empresa iba a levantar, iba a repuntar, y tuvimos la desgracia de que implotó la caldera. eh, Desgracia con suerte, porque implotó y no explotó. Si hubiera explotado, arrasa con varias manzanas. Implotó y por suerte no hubo que lamentar pérdidas humanas, eh, porque las pocas personas que estaban en el momento que esto pasó estaban resguardadas. eh, pero de ahí, eso fue en agosto del 2021, si ya la empresa venía tropezando, empezó a girar y fue imposible, sobre todo los últimos 2 años, salir de el bucle que se había armado, mucha deuda financiera. La empresa empezó a solventarse a través de la deuda, debiendo a proveedores, debiendo a empleados, debiendo al fisco. Si bien se hacían moratorias o se hacían cosas para eh, llegar a ponerse al día, pero eso nunca sucedió, y llegó un punto que el nivel de endeudamiento se le debía a todo el mundo. Hay proveedores locales a los que se les quedó debiendo, pero millones, millones. La realidad es que era imposible de sostener, y llegó al punto en el cual esto, bueno, no sé cómo explicártelo bien, pero los dueños dejaron de venir presencialmente. Estaban acá en Argentina, pero dejaron de ir presencialmente a la empresa, con lo cual la empresa, si bien tenía su gerente, su presidente, y las personas estaban, pero empezaron a trabarse decisiones o a trabarse esquemas, y empezó a no haber plata para pagar los sueldos, empezó a no haber plata para pagar la leche, que es el insumo fundamental, y otros insumos más. La empresa estaba en condiciones edilicias muy precarias. O sea, una empresa que llegó a estar en la gloria, estaba en condiciones muy, muy precarias. Y eso provocó una serie de acciones en la cual esto salió en noticieros, en medios, en diarios digitales y todo. eh, Hubo un despido de empleados para reducir la planta. En principio, y yo estaba dentro de ese grupo de empleados que fueron despedidos, despidieron 9 administrativos. Los empleados salieron, todos los empleados estábamos afiliados al gremio que es ATILRA. Como medida de fuerza se salió, como medida de protesta, porque no hubo medidas de fuerza, se salió todos los empleados afuera en un acampe, en principio pidiendo la reincorporación nuestra. A los pocos días de pedir la reincorporación nuestra, la empresa comunicó que quería prescindir de 60 trabajadores más. O sea, querían quedar en realidad con la mitad del personal. Eh, y obviamente que esto no era aceptado por los empleados, por el gremio. Se sostuvo un acampe de protesta afuera de la empresa. La empresa dejó de producir el 22 de agosto del año pasado, y el 11 de noviembre la justicia, porque todo esto quedó judicializado, la justicia decretó la quiebra de la empresa. Entonces, en este momento, la empresa está en un proceso judicial de quiebra,
con un futuro incierto. Hay, La empresa siempre fue uno de los, no te voy a decir el corazón de Suipacha porque sería como muy arrogante, pero fue uno de los motores principales, tanto de la economía como de la pertenencia de la gente. O sea, mismo al ser la marca la suipachense y a que, si bien en los últimos años era una empresa de los chilenos, los venezolanos y demás, pero es una empresa que fue fundada por habitantes de Suipacha y que medio Suipacha trabajó ahí. Antes o después hay generaciones enteras que trabajaron, está el abuelo que trabajó, el padre que trabajó y ahora estaba el hijo que trabajó, que estaba trabajando. Hay generaciones enteras atravesadas por la empresa. Y también el tener la empresa permitió muchísimo crecimiento acá en el pueblo. Primero porque eran sueldos dentro de todo, para la realidad del sueldo promedio era un sueldo bastante elevado, con lo cual permitía que el empleado construyera su casa, invirtiera en negocios de acá, comprar acá, todo lo que obviamente todo lo que se generaba en la empresa se volcaba en el pueblo. La realidad que también, al ser la marca La Suipachense, también daba un sentido de pertenencia. Hay otras empresas lácteas, acá hay una láctea también muy buena que es La Silvia, pero la gente no ha logrado todavía el sentido de pertenencia con esa empresa, porque además es una empresa que viene de otra ciudad, está acá, pero viene de otra ciudad. La Suipachense nació acá y fue formada por gente de acá. La realidad es que impactó muchísimo lo que pasó porque fue como un efecto dominó, porque no solamente estábamos los empleados, los productores, los transportistas que transportaban tanto la leche que traían para producir como los productos terminados y la llevaban, todos los proveedores locales, los empleados que consumíamos en los negocios locales. Encima todo esto pasa unos meses antes de las fiestas, con lo cual toda la gente en el pueblo te decía, esto está refrenado, la gente dejó de comprar, dejaron de, qué triste que está esto, qué triste que no se mueve. El año pasado a esta altura habíamos vendido, no sé, tantos pares de zapatillas. Desde que falta la suipachense pasa esto. Cuando pasó lo de la Campe, eh, que fue, sí, a partir del 22 de agosto, muchísima gente se acercaba. Era ver, nosotros estábamos en la campa y era ver. Venía el del campo tal y no sé, venía y traía no sé, nos traía un lechón, ponele. Venía tal persona y traía pan, venía tal otro, frenaban en un auto y dejaban packs de gaseosas. O sea, era, no sé, como que lo sentían como propio, ¿viste? Vos decís, a ver, no es solamente los 143 empleados que estamos ahí, más los transportistas, más... No, 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 a la gente eh, le está afectando la pérdida de esta fuente, porque es como decir, además de se muere el pueblo, porque muchos te decían, si no está Sepachense se muere el pueblo. Bueno, no es tan así, pero en ese momento se vivía así. Si no está la suipachense, se muere el pueblo. O estuvo mi papá acá, o estuvo mi abuelo. Era ese sentimiento que, por ejemplo, si bien yo hacía un montón de años que trabajaba acá, pero yo venía de otro lugar, de otra ciudad. Fue la primera vez que vi ese movimiento de gente de Suipacha que no tenía nada que ver, gente que se acercaba a preguntar o que decían, bueno, no sé, hasta, hasta el de la canchita de, de pádel decía, bueno, eh, que venga de la Suipachense uno por turno, si quiere venir, no le cobramos. O sea, todo eso como forma de apoyo, el tema de ir a las marchas, o sea, hubo mucho movimiento
Obviamente eso con el tiempo también fue mermando un poco, había muchas actividades sociales para hacer. Bueno, ahora con el tiempo la gente también tuvo que empezar a ubicarse, surgen nuevos emprendimientos, surgen nuevas actividades. No sé, tengo un compañero que puso en un supermercado, puso la carnicería con otro socio. Tengo otro compañero que se dedicó con otro más a hacer jardines, limpiar piletas. Hay chicos que pusieron remis, hay chicos que están cortando pasto, otros que se dedicaron a hacer comidas. Otros fueron buscando, no sé, trabajos, qué sé yo, algunos, yo ahora estoy trabajando, conseguí un trabajo remoto en Capital, por ejemplo. Otros también están buscando, o sea, siempre con la esperanza de que eso vuelva a arrancar, a veces independientemente de si te convocan o no, más que nada por todo lo que es para el pueblo y por todo lo que significa también como fuente de trabajo. Pero de a poco la gente también se tuvo que ir ubicando. Igual quedan muchos compañeros que no se han podido ubicar en ninguna actividad. La realidad es que no es todo color de rosa, hay mucha ayuda que se está recibiendo de parte del Ministerio de Trabajo, de parte de donaciones. En el gremio se entregan todos los días alimentos, comidas, bolsones de comida. La realidad, obviamente, para los empleados, eh, y obviamente que todo depende, hay empleados que tienen familias, hay empleados que tienen hijos que van a la escuela, hay empleados que tienen que pagar el alquiler, que por más que te den una mano, eso no lo lográs. Se hicieron muchas medidas eventuales como postergar por 2 o 3 meses que no cortaran los servicios, pero esto se prolonga en el tiempo, entonces es deuda que se va acumulando. La realidad es que es como un impacto enorme porque tu economía deja de girar de un momento para el otro, o sea, es así de abrupto y hasta que te llega el coletazo tal vez pasan unos días o unas semanas, pero llega el momento en el cual quedas desestabilizado totalmente eh, de lo que tal vez estabas acostumbrado a vivir. Tiene un impacto económico, sí, pero tiene un impacto social también muy grande. Digo, otro Sí, se puso una verdulería, claro. ponele. Y el que se pone la verdulería, capaz que, no sé, yo le compraba al de acá a la vuelta, pero mi compañero se pone la verdulería, Ese. entonces voy y le compro. Y Claro, la sí, sí. realidad es que por más que surgen otras cosas, falta esa fuente enorme de ingresos porque son 143 familias que dejaron de percibir ese ingreso y eso impactó inmediatamente en lo que es el pueblo. Sí, Hay como efectos colaterales como este chico que corta el pasto, o también probablemente alguien que hacía, no sé, tortas y pasteles para vender. Hay las esposas de muchos chicos de la empresa están haciendo tortas y pasteles para vender. Entonces, o las sí, se- chicas que tenían niñera y dijeron, bueno, no puedo tener más la niñera porque no la puedo pagar y estoy yo en mi casa. Entonces, o claro. sea, hubo un montón de fuentes secundarias de trabajo que se vieron afectadas. Sí, no La verdad solamente que el fue insumo directo de la fábrica, digamos. no, 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 de todo. Y también eso va cortando la rueda económica de las otras personas, porque fíjate que, por ejemplo, para citar este caso del chico que también cortaba el pasto, a él se le hace difícil y también seguramente se le trabó parte de sus ingresos porque alguno de mis compañeros que está cortando el pasto está tomando esos ingresos. Seguro. Ojalá que esto arranque, aunque sea, a ver, los rumores son que arrancan, que no arrancan con toda la gente, que arrancan con 40 empleados, Ujú. no sé, que arranque, ¿viste? Pero, y que va a llevar años levantarlo otra vez seguro y que no Sí. sabemos qué va a pasar también, pero sí falta eso. El otro día vaciaron el local del centro
porque vino el juez con los síndicos de la causa a relevar, a hacer le vaciaron el local a la persona. Y vos pasás ahora por el local y es tristísimo porque ese local tenía años ahí, está vacío. El local lo van a volver a alquilar, obviamente, y va a haber algo más ahí, pero no está ese lugar de la Suipachense. Y pasa eso de que, por ejemplo, yo estoy trabajando en otro lugar en este momento y yo te hablo de la Suipachense y te hablo de nosotros, ¿entendés? Nosotros esto, nosotros aquello, porque era un lugar de pertenencia y de momento no está. Así que fue bastante para todo el pueblo en general. O sea, los principales afectados sí, los empleados y los productores sí, pero yo creo que a todo el pueblo le fue un impacto enorme, económico y social, porque la verdad que es como vos decís, se sentía esa pertenencia. Y hay más empresas y hay más lugares, empresas lácteas me refiero, ¿no? Acá en la zona y qué sé yo, pero la suipacense era la suipacense. Sí, desapareció algo propio, algo de que era del pueblo. No importa quién trabajaba o no, era algo del pueblo, que sí arrastra económicamente muchísimo porque frena la rueda de un montón de cosas, pero además era algo del pueblo. Era un emblema del pueblo y era un lugar en el que, además en el que todos querían entrar, porque sí, tenía un buen convenio remunerativo, pero además todo el mundo quería entrar. Era, bueno, te puedo tirar el currículum, te puedo llevar esto, te puedo llevarlo, sí, dámelo que te ingreso el currículum, sí. O sea, todo el mundo aspiraba a entrar ahí, con lo cual también eso desapareció, porque además es como decir, pasó tantas crisis, yo desde que entré a trabajar, sacando los primeros años, después era una crisis, y siempre se salvaba, inclusive cuando implotó la caldera, que vos decías, ¿cómo arranca esto de vuelta? Fue tan difícil hacerlo arrancar, se perdió tanto ahí, ahí sí se perdió un montón, eh, pero arrancó. Y siempre zafaba, viste que siempre zafaba, y no va a pasar nada, y siempre zafaba. Y yo los chicos nuevos que habían entrado, los chicos nuevos tenían promedio de 2, 3 años, yo les decía, quédense tranquilos chicos, porque siempre salimos adelante, siempre salimos adelante. Bueno, llegó el momento que no salimos adelante. Eh, pero ¿Y sí, fue. qué fue lo que detonó esta vez? Porque lo de la caldera fue un golpe fuerte, pero Sí. no es que cerraron por la caldera y no volvieron a abrir. O sea, Cuando fue lo de la caldera llevó un mes ponerla en marcha, pero sí. arrancó. Lo de la caldera fue, si querés, de la última etapa, el primer escalón para el descenso final, porque ahí sí se perdió mucho, se perdieron clientes, se perdió esa plata que se destinó para la caldera, en realidad estaba destinada para otra inversión, para otra cámara frigorífica, para tener más productos, para tener mayor venta, para poder abastecer una mayor demanda. La realidad es que al tener que desviar esos fondos, eso fue, digamos, el primer escalón. Hubo muchísimos problemas en los últimos años, problemas de desinversión, se tuvo que invertir capital que no se invirtió, hubo problemas de calidad, esos problemas de calidad por no tener inversión, o sea, la inversión era para mejorar la calidad de los productos. eh, Hubo problemas de calidad, la realidad es que al tener tantos problemas de calidad empezamos a tener problemas con los principales clientes. Teníamos clientes muy grandes que eran cadenas de supermercados, que las cadenas de supermercados tienen una particularidad. Te generan mucho ingreso, pero a la vez los supermercados nunca van a perder ni nunca pierden, con lo cual te trasladan todos los costos que ellos tienen para operar con vos. Eh, la realidad es que empezamos a tener problemas precisamente por la calidad con las cadenas. Empezamos a tener muchas penalidades, así las llaman los supermercados, que son descuentos de lo que te pagan, y empezamos a meternos en problemas financieros. Empezamos a dejar de trabajar con los bancos para financiarnos con financieras,
eh, que tienen un mayor costo y la realidad es que esperando inversiones de capital que nunca llegaron, la empresa se fue endeudando cada vez más. Y financiarte con deuda, financiarte debiéndole al proveedor que te abastece combustible, al proveedor que el proveedor no te deja nunca de entregar porque vos siempre tenés una deuda grande capturada y vos le vas pagando, pero llega un momento que eso se hace tan grande, que es imposible pagar. Entonces, se emitieron un montón de cheques entre el mes de mayo y el mes de junio, que cuando llegó el momento de cubrir esos cheques, no había fuente de financiación para cubrirlos y los cheques empezaron a rebotar, a llegar rechazados. Eso fue lo que desencadenó el último, digamos, lo que dio el último empujón a la empresa, o sea, y lo que llevó a la quiebra, lo que hizo que el juez determinara la quiebra, fue que la empresa se había concursado en diciembre de 2017. Ese concurso fue una refinanciación de una deuda que vos tenías que sí o sí pagar, porque si vos no pagabas, el acreedor de esa deuda se podía presentar y reclamar a la justicia y la justicia declaraba la quiebra. Bueno, el principal acreedor que teníamos, que fue Watts, el dueño anterior, se presentó a la justicia, reclamó la deuda, la justicia dio un plazo para pagar esa deuda, para todo esto la empresa ya no estaba trabajando, y cuando se cumplió ese plazo y no se pagó esa deuda, la justicia declaró la quiebra. Pero eso ya fue, digamos, nada, darle la extremunción porque ya estaba, o sea, esto era un proceso que venía de largo, de no invertir, de malas decisiones, de problemas de calidad en la fábrica, había quedado mercadería en la cámara. Había yogures, leche, crema, queso crema, había quedado un montón de mercadería. Y no me puedo acordar qué mes fue, si septiembre, octubre, a qué altura fue. Creo que fue a principios de octubre. Por falta de pago, la empresa generadora de energía cortó la luz. Todo se pudrió, todo se pudrió, todo. En un momento, cuando ya estaba declarada la quiebra, pudimos entrar algunos empleados a ver cómo estaba la empresa y entrabas a la cámara y querías llorar porque era toda mercadería que se pudrió, que se cortó la luz, que no la vendieron porque no la podían vender, no se la dieron a nadie. No, lo mismo que lo del negocio, lo del local. Eh, y nosotros también tenemos la sensación, como empleados en ese momento, que salieron corriendo, pero salieron antes, no después de que pasó todo esto. Nosotros como empleados desde julio estábamos, sí, había un gerente y el presidente de la empresa estaban como figuras representativas y que tomaban las decisiones, eran la autoridad, eh, pero empezaron a renunciar gerentes y los dueños, que era, bueno, viene el dueño, viene tal día, está, vos lo veías en persona, de golpe desapareció. Desaparecieron los y a mí, yo estaba en la parte que trabajaba con los bancos, con las financieras, me pasaba que los de las financieras me decían: "Quiero ubicar a Manuel", Manuel era uno de los dueños, "No lo puedo ubicar, no me atiende, no me", ¿viste? Y te lo decían y vos decías: "Nosotros acá tampoco lo podemos ubicar". El gerente y el presidente que habían puesto ellos te decían: "No, Manuel no nos contesta". Entonces, es más, este grupo en mayo quebró otra empresa de este grupo, otra empresa láctea, que ahí tenían 450 empleados, o sea que ya venían de algo así. Y después se te plantean a vos un montón de preguntas que vos decís, esto la otra se llama Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima, se escribe ARSA, las siglas. Ellos tenían la administración en Buenos Aires, pero las plantas lácteas las tenían en el sur de Córdoba.
Y también 450 empleados quedaron afuera en mayo del año pasado también. Y que venían ya de otra quiebra. Ellos en esa empresa eran gerenciadores, no eran dueños, pero eran los que estaban gerenciando, los que tenían a cargo la empresa. Así que la verdad que el año pasado arrasaron con todo. No sé si esas personas ahora están o no en Argentina, si se fueron. El presidente, que es venezolano, que estaba con nosotros, que lo dejaron él a cargo de todo, está inhibido, no puede salir del país, ¿viste? Está imputado. La realidad es que sí, hay gente que quedó, también era el que firmaba todos los cheques, o sea, es el que quedó, digamos, dando la cara. Pero de ellos no volvimos a saber nunca más. Es que es terrible porque vos escuchás, mismo pasaba, cerró tal con tanto empleado, quedaron tantos empleados. En el momento en el que te toca vivirlo a vos o a alguien cercano tuyo, o de tu grupo familiar, o tu vecino, ahí ves el impacto, ahí lo entendés, ahí es como que, y además que también el efecto preocupante, ¿no? Acá, bueno, acá en Suipacha, y esperemos que haya sido la única, tenés el caso de la suipachense, ¿no? Hay localidades por ahí más grandes que tienen más de una empresa que cierra o de una fuente laboral. Y yo me acuerdo que mi mamá, que en paz descanse, en la década del 90, sobre todo en la segunda mitad, ellos se dedicaban a salud. Mi mamá y papá, mi mamá era farmacéutica, mi papá bioquímico. Y pasó una época muy mala con el tema de salud, las obras sociales, el PAMI. Bueno, termina el suicidio de Favaloro, o sea, como que era una. Y yo me acuerdo, me quedó grabado algo de mi mamá de ese momento, que yo en ese momento era adolescente, que me decía: si fuera uno solo al que le va mal, vos decís, bueno, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que me equivoqué? ¿Qué es lo que me hice mal? A ver cómo puedo. Pero cuando tenés a todos los médicos, todos los farmacéuticos, todos los bioquímicos en esa época, quejándose que esto, que aquello, decís, qué triste porque no hay salida. Bueno, en esto es lo mismo. Si fuera la suipachense nada más, obviamente sería tristísimo igual, pero vos ves la suipachense, ves lo que pasó con Fate, ves de las lácteas, otras lácteas, Verónica, Arsa, esta misma que te mencioné antes, de estos mismos dueños. Ves que en todos lados explotan bombas, entonces vos decís, ¿cómo recuperás esto? ¿Cómo salís de? No va a pasar, a ver, es la ilusión y la fantasía de todos los que estamos ahí, y es lo que todos estamos esperando, Seguro. inclusive los que tenemos otro trabajo, porque obviamente nunca va a ser como ese trabajo. Pero la realidad es que eso no va a pasar, pero que arranque, y no importa con quién arranque. O sea, porque a veces es el tema de, bueno, no arranca conmigo, no arranca conmigo, pero que arranque, porque es algo más comunal, es algo de la ciudad, es algo del pueblo, es algo que necesitamos, y la realidad es que mucho tiempo más tampoco se puede sostener. Hay muchas familias muy complicadas y muy implicadas en todo esto. Entonces, ¿cuánto tiempo más vos sostenés a la familia de, bueno, va a buscar la mercadería, va a esto, va a lo otro? Además, obviamente, la mercadería siempre es bienvenida, pero es la mercadería típica de las donaciones. Entonces, Impacto tenés psicológico de no laburar, de no tener tu ingreso, de no. Llega un punto que vos no podés vivir de, habiendo trabajado toda la vida, no podés vivir de la bondad del otro. El duelo fue terrible y todavía no Sí. está terminado.